Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga de manera especial en este día. La paz del Señor inunde su corazón, su hogar de su paz. Y que la revelación de Dios haga eco en su vida y en su hogar. Este es su programa Hablando la Verdad. Este es su servidor Ferdinand Almeida. Que por la pura misericordia del Señor, como digo todo el tiempo, puedo hablar de la palabra del Señor. Pidiéndole a Dios que tenga misericordia de cada uno de nosotros, nos abra los ojos del entendimiento para poder discernir los tiempos, para poder vivir de acuerdo a la palabra del Señor. En este día voy a tocar un tema que nos conviene saber a todos, porque debemos de entender dónde estamos parados, el tiempo en el cual estamos viviendo y qué estamos esperando. Y todo el mundo está en una expectativa de la segunda venida de Jesús. Todo el mundo está atento a los acontecimientos mundiales. Y mucha gente vive bajo una preocupación. Y mucha gente se enferman de los nervios pensando en las cosas que han de suceder. Pero la Biblia es muy clara concerniente a la venida del Señor, las cosas que han de anteceder a su venida, de la manera que usted y yo tenemos que vivir para esperar al Rey de Gloria. Y en estos días estamos esperando ese día glorioso. Estamos esperando ese día en el cual los cielos han de abrirse y aparecerá el Rey de Gloria y Señor de señores. En este día, mirando los acontecimientos mundiales que tienen que ver directamente con la promesa del Señor, con lo que Dios ha establecido, no lo que hablan estos alarmistas, usando cada cosa que sucede a nivel mundial para decir que el Señor viene hoy. Quieren alterar la venida del Señor. Pero ya Dios ha puesto todo en su lugar. Como he dicho anteriormente, Dios no padece de los nervios, no está apurado. Él está sentado en su trono, ha puesto todo como es debido hacerlo. Entonces, yo hoy quiero dar lectura en el capítulo 9 del Apocalipsis. Yo quiero ir directamente al verso 14. Como yo les sugiero todo el tiempo, busque lápiz y papel. Es de la única manera, amado, que podemos recordar lo que escuchamos o lo que leemos cuando lo escribimos. Porque hay muchas veces en el pasado yo leía un texto y luego se me olvidaba dónde estaba. Y entendí que lo mejor era escribir, apuntar lo que yo leí, dónde está el capítulo y el versículo. Y yo le sugiero a usted que lo haga. Y pídale al Espíritu Santo que le dé la revelación. Porque el que tiene la revelación es el Espíritu Santo. Entonces, en este capítulo 9 y verso 14 dice de la siguiente manera: diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Señor, esta es tu palabra, Señor. Es lo que tú has establecido, Dios. Padre Santo, yo te pido en este día que tú quites la venda, Señor, que tú abras los ojos del entendimiento, Señor, que nosotros podamos entender tu palabra, Dios, por el lente de tu Espíritu Santo, Señor, por la unción tuya que nos revela todo lo tuyo, Padre mío. En este día, Señor, bendice cada hogar, bendice cada amigo que está viendo y escuchando, Señor. Sana a los que están enfermos, liberta a los cautivos, Señor, para
que en ese día glorioso podamos todos adorarte y glorificarte, Padre mío, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido por Jesús. Amén, amén y amén. Amado, aquí dice claramente que hay 4 ángeles atados en el río Éufrates. Y si algo ha cautivado hoy en día la atención del mundo, es que el río Éufrates se está secando, está seco. Y esto es una señal que sí debemos de poner atención. ¿El por qué debemos poner atención? Porque Dios ha establecido aquí, mire que, claro, hay 7 copas, que cada una de ellas tiene una función. Hay 7 trompetas, cada una de ellas tiene su función. Entonces, cuando yo miré las noticias, que el río Éufrates se ha secado, han puesto un sinnúmero de razones por las cuales se ha secado el río Éufrates. Uno dice esto, otro dice lo otro. Pero la Biblia me dice a mí que el ángel, ¿lo ve? Es el que secó el río Éufrates. ¿Por qué razón lo secó? Pues miren, el capítulo 17 de aquí del Apocalipsis, acuérdense que salí del capítulo 9 de Apocalipsis y di lectura en el verso 14. Y ahora estoy yendo al capítulo 16 y verso 12, que dice: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes de Oriente. Entonces yo tengo que entender claro que ya esto ha sido establecido en la palabra de Dios. De la forma que se haya secado, Dios lo permitió porque Él tiene un propósito de que ese río se seque. Y es que todas las naciones que vendrán para la guerra del Armagedón crucen el río para entonces llegar a este valle donde se reunirán todos, en lo cual, si usted va al capítulo 38 y 39 de Ezequiel, habla claro de Got y Magot, donde Dios los va a preparar para la guerra. En el día de hoy, de acuerdo a las Naciones Unidas, dice que habemos en este planeta Tierra viviendo, mire que 8.000 millones de seres viviendo en el planeta Tierra, y de acuerdo a la palabra que está establecida aquí, dice claramente en el capítulo que yo leí, dice claro, diciendo el 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Mire bien claro, habemos, de acuerdo a las estadísticas de las Naciones Unidas, que habemos en el planeta 8.000 millones de seres vivientes. La 3ª parte de esta población viene siendo 2.7 mil millones que van a morir en un día. Eso es cuando se han desatado esos 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Ahora cuando se secó han descubierto unas cuevas, ¿verdad? Yo no lo sé porque yo no los escuché, yo no he ido allí. De acuerdo a las noticias, dice que se oye unas voces de ultratumba. Yo lo escuché en el internet. Y la verdad es que impacta. Dice que ahí es que están atados los 4 ángeles. Ahora, ¿están atados hasta cuándo? Hasta ese día que el Señor ha de desatarlo para que acaben con la 3ª parte de los hombres. Entonces entiendo yo claro que si este es el 6º ángel, porque dice aquí el 6º ángel, y acá dice en el capítulo 16, verso 12, que el 6º ángel
¿Lo ve? Está hablando que ya pasaron 5 copas. Estamos en la sexta, donde el río Éufrates se ha secado. ¿Para qué? Es la antesala de la batalla del Armagedón, Got y Magot. Yo tengo que entender claramente qué me está diciendo la palabra del Señor. Y lo estoy corroborando con hechos contundentes, literalmente, que el río Éufrates ya se secó. Y esa es la antesala para preparar el camino para la gran batalla. Yo escucho muchos predicadores y yo escucho mucha gente hablar y yo voy a la internet y estoy allí pendiente a lo que se está diciendo. Ahora, ¿a quién usted le va a hacer caso? ¿Va a meterse usted a profundizar la palabra del Señor o va a seguir escuchando, ¿lo ve? Filosofías vanas y huecas? Porque se ponen a inventar a base de números. Y están diciendo por ahí que la iglesia se levanta 7 años antes de la gran tribulación, lo cual no hay un fundamento bíblico. Esto es una doctrina que lo he dicho anteriormente, fue elaborada en el 1825. Dijo Hitler, y lo he citado anteriormente, que una mentira repetida 1000 veces se viene a entender como si fuera una verdad, pero no es una verdad. Entonces, ¿de a dónde sacan los 7 años? Del capítulo 9 de Daniel, verso 24 en adelante. Ahí no habla de un anticristo, ni habla de 7 años. Entonces usan números literal, de lo cual he dicho anteriormente que hay un error. Y es un error craso. Entonces yo tengo que mirar la Biblia como está establecida y el Apocalipsis no está escrito en un orden cronológico. Dese cuenta que está hablando en el capítulo 9 lo mismo que habla en el capítulo 16. Un acontecimiento muy específico que data que antes de la venida del Señor. La gran batalla es en el día postrero. Usted no me pregunta a mí de cuántas horas es el día postrero, porque el tiempo de Dios no se puede medir. Pedro dice claramente que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces yo veo que esta gente quiere acomodar las cosas como a ellos les place, a su mejor pensar. Van a decir que Jesús viene a morar al planeta por 1000 años, a gobernar esta tierra. Dígame usted si Moisés no pudo ver a Dios en su gloria. El Señor le dice claramente, mira Moisés, escóndete detrás de la peña porque si tú me ves te consumo. Si Moisés no pudo ver a Dios en su gloria, porque Dios lo podía consumir, y solamente Moisés lo que vio fue una parte del cuerpo del Señor, y la gloria de Dios se impregnó en él de tal manera que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés a base de resplandor que salía del rostro de Moisés. Ahora dígame usted, ¿cómo el Señor va a gobernar en este planeta Tierra con tanto pecado, tanta maldad? Y el pecador va a pasar a decirle, qué bonito te veo hoy, Jesús, cuando dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dice claramente, ¿quién subirá al monte santo del Señor? Los limpios de corazón, los mansos, los humildes. Si hay un requisito, por eso Pablo dice que este cuerpo tiene que pasar por un proceso.
Esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corrupto se vestirá de incorrupción. Entonces, ¿cómo me van a decirme a mí que Jesús va a gobernar 1000 años en este planeta Tierra y el pecador ahí viendo a Jesús? Cuando aún Moisés no pudo verle, no pudo ver al Señor, y el Señor viene en gloria, dice que viene en llamas de fuego. Si dice que viene en llamas de fuego, que aún ese perverso que dice que viene por obra de Satanás, el Señor lo matará con el resplandor de su venida y con la espada que sale de su boca. Está ahí en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, claramente. ¿Cómo entonces el pecador se va a sostener 1000 años? Es que han empleado, mire, mal los números, por no tener una visión clara. Ahora mismo han pasado ya, mire, 5 copas, porque estamos en el sexto. De acuerdo a las escrituras, el río Éufrates se secó y es la antesala para la batalla del Armagedón de Gog y Magog. Dice aquí claramente diciendo el sexto ángel, escúchalo, que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Dijo ahorita que dice las Naciones Unidas que en el planeta habemos 8.000 millones de personas y que una tercera parte ha de morir, que son, bien claro lo dice, que son una tercera parte de esos, 2.7 aproximadamente, que son 2.600, 700 mil millones de personas que han de morir en ese acto. Entonces, yo tengo que tomar en serio lo que la Biblia dice. Hay que tener en cuenta, amado. No porque me venga alguien a decir que tiene un doctorado en teología, yo le voy a creer todo lo que él me diga a mí, si no me tiene un fundamento en la palabra del Señor. El sedazo mejor para toda doctrina es la palabra del Señor. El mejor maestro es el Espíritu Santo. Ahora, yo no puedo tergiversar lo que está aquí. Aquí dice que es el sexto ángel. Quiere decir que 5 ya han derramado 5 copas. Estamos en el sexto. Ahí está la señal del río Éufrates. Y la iglesia está aquí. La iglesia todavía no ha sido levantada. Ahora, ¿desde cuándo el río Éufrates empezó a secarse? De acuerdo a los que estudian, dicen que empezó desde el 2006 y estamos en el 22. Mire el periodo de tiempo que ha sucedido. Entonces la Biblia me dice que si estos días no fueren acortados, ninguna carne será salva. Pero por amor a los escogidos, a los elegidos, los días han sido cortados. Por amor a usted y a mí. ¿Y por qué razón nosotros notamos que los días van tan rápido? Mire, ya vamos ya para el 4º mes. Y la Navidad fue, la despedida de año, parece que fue ayer. Entonces los alarmistas se pasan diciendo que si hubo un terremoto allá, que si hubo esto, que si mire, y viven la gente en un temor, en una expectativa de juicio. La iglesia está, mire, dice que cuando veamos estas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Quiere decir, cuando nosotros veamos todas estas cosas, en vez de estar llenos de temor y de miedo y escuchando pamplinas de esta gente, que nos alegremos porque nuestro Redentor está ahí parado. Ya mismo aparece. Todas estas cosas necesarias que acontezcan. Pero dijo Jesús claramente en ese capítulo 24 de Mateo que se levantarían falsos maestros, escuche, falsos profetas, falsos cristos. Y dice el apóstol claro que el diablo se viste como ángel de luz y sus ministros se visten igual. Y todo aquel que tuerce la palabra del Señor, mire a ver de quién es hijo.
¿O quién le está revelando? Entonces, usted y yo tenemos que pararnos en la palabra del Señor. Mire, escudriñe la palabra del Señor. Porque si no escudriñamos la palabra del Señor, ¿cómo vamos a entender los tiempos, las sazones de los tiempos? ¿Cómo vamos a entender que el río Éufrates se secó y por qué se secó? Lo dice ahí claramente. Entonces, yo tengo la responsabilidad. Tengo la responsabilidad de escudriñar la palabra, porque si no la escudriño, estoy propenso a ser engañado. Como todos estos falsos maestros que tenemos hoy en día, falsos profetas. Y lo dije los otros días, se levanta mucho que a las 4 de la mañana porque Dios los despertó para hablarle de un rapto. Si la Biblia no me dice eso, la Biblia me habla de un arrebatamiento. He dicho que la palabra rapto y arrebatamiento no son sinónimos. Tienen connotaciones diferentes. Vaya y escudriñe, búsquese un buen diccionario. Dice aquí el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amado, yo tengo que entender claramente qué dice la palabra del Señor. Yo tengo que entender el momento clave que esto ha de suceder. Y la Biblia me dice a mí claramente que ese río Éufrates se seca para preparar el camino para esta batalla que la acabo de leer. Entonces, mire que dice, cuando los 1000 años se cumplan, quiere decir que estos 1000 años no son literal, porque ahora mismo el río Éufrates ya se secó y estamos ya en la espera, mire qué cosa, de que el anticristo aparezca y los 2 testigos o los 2 olivos se manifiesten, porque los 2 se han de manifestar, los olivos y el anticristo en el mismo periodo de tiempo. Dice el Apocalipsis 11, claramente lo dice. Y lo voy a leer. Porque, amados, de alguna manera el pueblo tiene que despertar. Tiene que abrir los ojos de lo que está aconteciendo. Mire lo que dice aquí. Bien claro. Entonces me fue dada, estoy en el capítulo 11 de Apocalipsis y empecé en el verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Lo he dicho anteriormente, 42 meses son 3 años y medio. Y dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días son 3 años y medio. Eso es lo mismo que dice Daniel en el capítulo 7 y verso 25. Un tiempo sin mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Entonces yo tengo que entender claramente el periodo de tiempo en que esto ha de manifestarse. Y que esto antecede a la guerra del Armagedón. No es después, es antes. Vaya tomando cuenta, apunte los capítulos y versículos. ¿Qué pasa?
Estos dos testigos son los dos olivos. Son los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Mire, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dese cuenta que la bestia es el anticristo. Yo tengo que entender claramente que este fulano, el anticristo, ha de manifestarse en la gran tribulación. Y estos dos olivos han de manifestarse en la gran tribulación. Sigo leyendo en el verso 8. Estoy todavía en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿A dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. ¿Y de qué está hablando que se le llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado? Yo tengo, amado, que leer y entender, por eso dice que el que lea entienda. Usted y yo tenemos una responsabilidad de leer, escudriñar, mire, buscarle en la palabra del Señor para no ser engañado. Y de los pueblos, mire que dice, que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los otros moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran tremor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Aquella hora, escucha ahora, aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Yo tengo que entender claramente, amado, que esto va a suceder en la gran tribulación. Y la iglesia está presente. ¿Y por qué está presente? Cuando Juan ve la gran multitud debajo del altar, no vio a la iglesia en boda. Él no vio a la iglesia ahí en boda. Estaban en un lamento y pidiéndole a Dios justicia. ¿Hasta cuándo tú has de vengar nuestra sangre, lo que nos han hecho? Le dijo: estése inquieto, que todavía faltan otros que vienen de camino. Pero no dice que están en celebración de boda. Y mire qué cosa, y le pregunta al ángel: ¿y quiénes son estos? Son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cómo fueron? Mártires. Ahí no dice que están en una boda. Y esta gente sacan que 7 años. Si ahí está diciendo claramente que estos están en espera, no están en una celebración. Por eso que dice que el que le entienda. ¿A quién usted le va a creer? ¿Usted le va a creer a estos mentirosos alarmistas?
usted le va a creer a la palabra. Le repito nuevamente, el Apocalipsis no está escrito en un orden cronológico. Y usa muchos lenguajes diferentes. Entonces, ¿cómo usted va a interpretar la Biblia con una mente carnal? ¿Cómo usted va a poner lo que Dios ha establecido como a usted le venga en gana cuando la Biblia tiene un orden establecido por Dios? Usted no puede alterar lo que Dios ha establecido. Dice ahí que la iglesia está en la gran tribulación y que los que están debajo del altar son los que han salido de la gran tribulación. Son mártires. Dice el capítulo 20. Lo dice aquí claro, el capítulo 20 aquí de Apocalipsis. Dice claramente aquí, en el verso 4. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas, escuche bien claro, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Dese cuenta aquí que ahí dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos 1000 años no son literal. El por qué, dése cuenta que el sexto ángel, que fue de donde salí, desata a 4 ángeles que están en el río Éufrates. En el 16 dice claramente que ese río se seca, preparado para la gran batalla. Entonces, los 1000 años no pueden ser literal, porque estos que están sentados ahí fueron degollados. ¿De dónde salieron? Dice Juan que vio una multitud que no se podía contar. ¿De dónde salieron? De la gran tribulación. Ahí no está hablando de una boda, ni de 7 años. Entonces, hay un error craso de estos falsos maestros. La Biblia no se contradice. La Biblia es clara cuando usted la mira por el lente del Espíritu, porque el único que conoce la mente de Dios es el Espíritu Santo, de acuerdo al apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Corintios, de Primera de Corintios. Y dice que nosotros hemos de discernir la palabra por el Espíritu. Entonces, ¿por qué usted, por ser irresponsable de no estudiar la palabra y de escudriñarla, se pasa escuchando a estos alarmistas, estos falsos maestros, donde usted lo que vive es lleno de pánico? Ah, no, me dijo uno a mí, si yo tengo que pasar por la gran tribulación, me voy para el mundo, ¿pero para qué entonces? Pero es que Dios no murió, Jesús no murió por usted para salvarlo de la gran tribulación. El Señor murió por usted y por mí para librarnos de la perdición eterna. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí claramente, y yo le he dado lectura muchas veces, amado. Es que he leído esto, pero mire, muchas veces. Y me topo con hermanos que todavía se atreven a venir a discutir, a pisotear la palabra del Señor. No, porque yo estudié en el seminario, en el instituto, porque mi pastor me dijo. Amado, pero ¿cómo van a revelar algo que la Biblia no sostiene? El Espíritu es el que revela, y dice claramente aquí, y vosotros que sois atribulados, dadnos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, escuche, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga, escuche, en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amado, esta es de la ira que Dios nos quiere libertar, de la condenación eterna. Entonces, si dice claramente aquí que el Señor viene en llama de fuego, con los ángeles de su poder, y dice la Biblia claramente en el capítulo 24 de Mateo y verso 29, y yo le doy lectura. Por eso le digo, amado, busque lápiz y papel, apunte todas las escrituras, porque muchos engañadores han salido a engañar. Usted no puede tener una expectativa en lo que la Biblia no dice. Si dice aquí que Él viene con los ángeles de su poder, y dice aquí en Mateo 24, verso 29, escuche. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, escuche, dice que inmediatamente después, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a los ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. No se deje engañar que es el pueblo de Israel. Los cuatro vientos, quiere decir de todos los pueblos, lenguas, nación, tribu. De ahí es que van. Vienen los ángeles a recoger. Pero es inmediatamente después de la tribulación. Y no se deje engañar que Jape dice, por eso no es la gran tribulación. Pero el verso 22 de este capítulo 24 dice, mire cómo dice el verso 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? La iglesia. Gran tribulación, inmediatamente después. Entonces, si nosotros estamos mirando que el río Éufrates se secó, que es la antesala para la gran batalla, y el río Éufrates, de acuerdo a la ciencia, dice que empezó a secarse desde el 2006. Eso dice los que conocen, ¿no? Yo estoy repitiendo lo que yo escuché y leí, que el río Éufrates empezó a secarse desde el 2006. Está preparándose para la gran batalla. El terreno ya está. Ahora leí y escuché que se han unido, escuche, Irán, Arabia Saudita, la India, China y Rusia para controlar el petróleo, para hacer una moneda, para hundir a la nación americana. Amado, se está preparando todo a nivel mundial para un día no muy lejano en que veamos que todas las naciones se van a unir para guerrear contra el santo de los santos. ¿Cuánto tiempo falta? Pues ya río Éufrates se secó. ¿A dónde están los 1000 años? Literal que esta gente quiere presentar. Si la Biblia me dice a mí que 1000 años para el Señor es como un día y un día como 1000 años. Y el Señor viene en el día postrero. La iglesia ha de levantarse en el día postrero. Los muertos han de resucitar conforme a lo que dijo Jesús en el día postrero. Capítulo 6 de Juan, versos 39, 40, 54. Usted vaya y busque.
Lea para que no sea engañado. Yo vuelvo y leo. Me voy otra vez de nuevo al capítulo que empecé, porque, hermano, es que yo no puedo hablar fuera de lo que Dios ha establecido. No se puede. No se puede. Antes de yo tocar ese capítulo 9 de Apocalipsis, yo voy a dar lectura en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, escuche, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Amado, ¿con qué el Señor matará a este? Con el resplandor de su venida. Y la iglesia será levantada, de acuerdo a ese capítulo 24, verso 29 en adelante. A la iglesia la va a levantar después que acontezcan todas estas cosas. El río Éufrates, la ciencia dice que se secó y las noticias dicen que se secó. ¿Y por qué se secó? Porque dice aquí claramente que será secado. Escuche, vuelvo al capítulo 9 del Apocalipsis, al verso 14. El sexto ángel, escuche, el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el día, mes y año, a fin de matar a los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones y yo hice un número. Entonces, yo digo que la palabra de Dios no está escrita aquí en balde. Está abriéndonos los ojos en este capítulo 16, que leí lectura, dice claramente, fuera de toda duda razonable, que el mismo ángel, el sexto ángel, derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes de Oriente. Entonces, cuando usted va al capítulo 20 de Apocalipsis, vuelve de nuevo y le dice de Got y Magot que van a batallar contra el Cordero. ¿Pero qué día es? En el día postrero. La resurrección. El levantamiento de los vivos es simultáneo. De acuerdo, escuche, de acuerdo a esta palabra, el apóstol dice claramente, ¿verdad? Dice claramente que la iglesia será levantada. En el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses dice claramente, y escuche, mire, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, y esta gente no respetan esto. Pablo habla diciendo, digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, no la venida, hasta la venida. Si Jesús viene una vez a recoger unos poquitos y se los lleva, de acuerdo a lo que dicen estos falsos maestros, a escondida, y van a estar 7 años con él, y luego vuelve después de los 7 años para reinar con el Señor 1000 años. Pues entonces aquí hay un error craso. ¿Dónde está el error? ¿En la palabra o en estos falsos maestros? Dice aquí claramente, por lo cual
Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, aquí dice claramente, amado, que nosotros que vivimos, ¿verdad? Yo puedo morir mañana. Pero ¿qué dice aquí? Que no seamos como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá con él a los que duermen en él. Quiere decir que los que han de resucitar es en el día postrero. Porque Jesús lo dice en el capítulo 6 de Juan y lo dice 4 veces bien marcado, que es en el día postrero. Aún Marta, que no había estudiado ni en un instituto, en un seminario, dice en el capítulo 11 claramente de Juan, que la resurrección es en el día postrero. No las. Entonces, ¿por qué yo voy a torcer la palabra del Señor? Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no haya tristeza como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, si los trae porque están con él. ¿Y quiénes son los que están debajo del altar? Una multitud que no se podía contar, de todos los pueblos, lenguas, nación, no se podían contar. Están clamándole a Dios, ¿hasta cuándo? Le dice, espérate que todavía hay unos poquitos que vienen de camino. Si los trae porque están con él. ¿A dónde están esos que estaban ahí degollados? Debajo del altar, clamándole a Dios por justicia. ¿Hasta cuándo vas tú a esperar para vengar la sangre de nosotros? ¿De dónde han salido? De la gran tribulación. ¿Cuándo han de venir? En la venida del Señor. ¿Cuándo es la venida del Señor? Conforme a la palabra, es en el día postrero. El sexto ángel tocó la trompeta y vaya y busque la séptima trompeta. ¿Qué es lo que va a acontecer ahí? Es lo mismo que habla Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Vaya al verso 51 y vaya y chequee. Mire, paso por paso, escudriñe la palabra del Señor. Por eso le estoy dando capítulos y versículos, para que no esté fundado en teoría de estos alarmistas, de estos falsos maestros, falsos profetas. Todavía tienen la osadía de decir que Dios le dijo, que Dios le reveló en un sueño, le creen más. Mire, la gente está que le cree más a estos mentirosos que a la palabra del Señor. Porque aquel soñó que el Señor le dijo, pero contradice la palabra del Señor. Entonces, usted y yo tenemos una emergencia de meternos a la palabra del Señor. No es que dijo el profeta, que dijo el doctor fulano de tal. El apóstol. Amado, pero ¿cómo es posible que tú alzas la palabra del Señor? ¿A quién usted le está creyendo? Usted tiene los oídos abiertos para escuchar la voz del Espíritu. ¿Y cuál es la voz del Espíritu? La palabra. Por eso es que dice en este capítulo 13 de Apocalipsis bien claro. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Verso 9 del capítulo 13. Y mire a ver quiénes son los que van a adorar a la bestia. Dice claramente aquí, y adoraron a la bestia los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Por qué están llenos de miedo esta gente? En Puerto Rico hubo uno que tenía una guillotina en la estación, porque el que se queda iba a ser degollado. La Biblia no me dice eso.
¿Que vamos a pasar persecución? Oh, seguro que sí. Dice que nos entregarían a los concilios, nos llevarían a las cortes. Que no premeditemos lo que hayamos de hablar. En aquel mismo momento el Espíritu Santo nos dará sabiduría a la cual ellos no pueden resistir. Jesús dice claramente, si esto han hecho conmigo, ¿qué no harán con vosotros? Amado, vaya y busque la historia de los apóstoles, cómo murieron cada uno de ellos. Juan, que murió naturalmente, como se puede decir, porque no fue un mártir que lo mataron, porque a él lo pusieron en una olla de aceite hirviendo y el aceite hirviendo no pudo con él. Lo metieron a la isla de Pasmo. Murió en el día del Señor. Y usted y yo no podemos morir en la víspera, morimos el día que ha sido establecido. El temor a la muerte es pecado. Por eso dice la Biblia que el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la ponga la salvará. Entonces, si los apóstoles fueron mártires, Jesús fue, mire, eso fue una muerte que sinceramente, si lo vamos a pensar, fue una muerte dolorosa, una muerte terrible, donde se burlaron de él, lo escupieron, lo pisotearon, hicieron con él lo que le dio la gana. Y ese fue tomando su lugar y mi lugar para salvarnos de la condenación eterna, no de la gran tribulación. El río Éufrates ya se secó y es el sexto ángel. Y la iglesia está aquí. Y los 1000 años no son literal, porque el río Éufrates se secó, dése cuenta, dicen los científicos, desde el 2006. Empezó a secarse. Y ya se escuchan unas voces, yo no lo he escuchado, yo no he estado allí, yo lo estoy citando a ustedes, lo que dicen las noticias, lo que dicen los que estuvieron allí. Entonces, yo tengo que entender que el río Éufrates se secó para el día y la hora, el mes y el año, que estos 4 ángeles han de ser desatados. ¿Cuántos han de morir? Si voy a ver, dice que la tercera parte, y la tercera parte de 8,000 millones de personas vienen siendo 2,600 mil millones de personas que han de morir en ese día. Entonces, ¿a quién usted le está creyendo? ¿A dónde usted está parado? ¿Escuchando doctrina de quién? Ahí hay uno que es loco viajando a Jerusalén y le invita a usted para allá. Y gente que fueron bautizados van y los bautizan de nuevo. Donde la Biblia me dice a mí que es un solo bautismo. La Jerusalén actual dice que está en esclavitud junto con sus hijos. Entonces, yo tengo que entender claramente, amado, que esa tierra será hollada por los gentiles. Y ahí se han de reunir todas las naciones para guerrear contra el Santo de los Santos. Y que la batalla ya está, mire, planchada. El río Éufrates se secó. ¿Cuánto más nos queda? Pues mire, tiene que aparecer el anticristo. Ya de aquí en adelante, la séptima trompeta, aparece el anticristo, aparecen los 2 olivos que van a estar en el mismo periodo de tiempo. Son 3 años y medio. Ahí no hay 7 años. No hay 7 años que la Biblia me diga 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. Eso la Biblia no lo sostiene. Sostiene 3 años y medio de gran tribulación. ¿Y quién ha de estar ahí? El anticristo. ¿Y quiénes son los que se van a dejar sellar? Leí el capítulo 13 de Apocalipsis, donde dice en el verso 7 en adelante, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, escuche, no están escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si usted está huyendo para no ser marcado, pues usted no conoce a Jesucristo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor. El temor es castigable. Y el único que echa fuera el temor es el perfecto amor. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo conforme a Romanos 5:5. ¿Dónde usted está parado? ¿A quién usted le está creyendo? ¿Usted verdaderamente está escudriñando la palabra del Señor? ¿Usted le ha pedido al Espíritu Santo que le revele, que le eduque? Mire, yo lo digo y no es para gloriarme. Yo estudié en un instituto, estudié en un seminario. Yo los metí a los dos un zafacón. Yo no puedo repetir como el papagayo. Uno de los maestros del instituto que tuve, que me hizo la guerra y yo le hice la guerra, como se dice, 10 años después nos topamos y me preguntó que si todavía yo podía creer que la iglesia pasaba por la gran tribulación, y yo le dije que sí, más que nunca. Y me dijo, yo quiero pedirte perdón porque tú tenías la razón y yo estaba mal. ¿En qué creo hoy en día? No lo sé. No me lo pregunto porque yo no he vuelto a hablar con él. Uno, en una iglesia que yo iba, allá en la isla, en una escuela dominical, ese varón me dijo a mí que yo era un perfecto hijo del diablo porque yo creía que la iglesia pasaba por la gran tribulación. En esa misma iglesia vino otro pastor, porque ya sabía que yo creía que la iglesia pasa por la gran tribulación, desde el púlpito para burlarse. Él no se estaba burlando de mí, se estaba burlando de la palabra del Señor. Hermano, ¿cuántos van a pasar por la gran tribulación que nosotros no vamos? Hermano, en forma de burla. Pero no tenía bases bíblicas para poder sentarse conmigo. Y eso le pasa a un montón de ellos que no tienen fundamento bíblico. Entonces vienen a hacer juicio. Pero la Biblia a mí no me hace quedar en vergüenza. Porque yo le pedí al Señor sabiduría. La Biblia me dice, ¿dónde están escondidos los tesoros de la sabiduría? Están en Cristo Jesús. Conforme al capítulo 2 de Colosenses. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30, dice que Jesús ha sido hecho sabiduría en nosotros. Y el único que puede decir lo que está establecido en el orden cronológico es el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que hacer conciencia que esto no depende de la religión, del templo donde usted va, ni del líder que usted tiene. Esto depende del Espíritu Santo de Dios, que fue el que escribió, inspiró a los hombres a que escribieran todo lo que Él ya ha hecho claro. En Isaías está claro, capítulo 11, hablando de estos días. Está hablando en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, Got y Magot. Hablando del río Éufrates, dice claramente que no puedo pisotear la palabra del Señor. El río Éufrates se secó. Dice aquí que el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, el gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Mire, la tercera parte de los hombres. ¡Qué matanza! El Señor tenga misericordia de estos falsos maestros. Capítulo 16, el sexto ángel
derramó su copa sobre el río, mire, sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que tuviese preparado el camino para los reyes de Oriente. Capítulo 20, que también lo leí ahorita, está hablando claro lo que es la guerra de Gog y Magog. Si ya el río Éufrates se secó y quien dio la orden es el sexto ángel, lo que falta es que el séptimo ángel, la séptima trompeta. ¿Cuánto tiempo tenemos en las manos? No lo sé. Yo no le puedo decir a usted que 10 años, 20 años, yo no lo sé. Estos juegan con números. Ahí uno dijo que el Señor podía venir en el 28, que Dios se lo reveló. ¿Quién es Él? Si aún los ángeles del cielo no saben el día ni la hora. Y esos son los que están escuchando hoy en día a estas grandes multitudes. ¿Qué dice? Que se amontonará mucho a escuchar doctrinas de demonios. Si usted tiene dudas, consulte al Espíritu Santo. Mire, yo le estoy dando capítulos y versículos. Apúntelo. Mire, vaya y profundice. Se lo estoy repitiendo una vez detrás de la otra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ciencia? Estoy corroborando lo que la Biblia dice. El río Éufrates se secó. Quien lo dijo fue el sexto ángel. ¿Qué falta para el séptimo? Ni usted ni yo lo sabemos. Ahora, en el séptimo va a aparecer el anticristo y va a aparecer los dos olivos en el mismo periodo de tiempo. Y el diablo no puede destruir a los dos olivos, ni los podrá matar hasta que el Señor diga el día y la hora. Y dice que el diablo se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra. Cuando no pudo con la mujer, se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Y eso dice ahí claramente que la Biblia no miente. Dice aquí claramente que la mujer huyó al desierto. Estoy en el capítulo 12 de Daniel, de Apocalipsis. Dice claro en el capítulo 12 y verso 14, y se le dieron a la mujer las dos alas del águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde será sustentada por un tiempo si la mitad de un tiempo, que viene siendo 3 años y medio. Entonces usted tiene que leer la Biblia claramente para entender que ahí no habla de 7 años, que los 1000 años no son literales, que la guerra del Armagedón de Gog y Magog tiene un tiempo en específico y quien está preparando el camino es el sexto ángel y ya el río Éufrates se secó. Entonces, ¿cómo usted me va a justificarme todo este desbarajuste de años? ¿Cómo usted me va a explicarme a mí el capítulo 9 de Daniel? El capítulo 7 de Daniel. Verso 25. Si yo no tengo en la mano capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Claramente, y tengo el capítulo 13 de Apocalipsis, claro. Estos falsos maestros tuercen las escrituras. Y yo he conseguido gente de 30, 40 años que han estado ciegos y me han dicho, varón, yo no había visto ese punto. He hablado con pastores que me dicen, varón, eso está ahí y yo no puedo discutirlo, porque la palabra de Dios no se discute, se expone. Me han dicho, usted me ha obligado a mí a volver a las escrituras. Gloria a Dios. Han sido honestos. Gente que han estado en un seminario con un grado, no sé si ha sido en maestría o ha sido un doctorado en divinidades, en lo que sea, pero han sido honestos.
La iglesia está harta de predicación, escasa en enseñanza. Usted y yo lo que necesitamos es volvernos a las Escrituras, pedirle al Espíritu Santo que nos eduque. Da pena y dolor viendo cómo estos se mueven de arriba abajo alarmistas, hablando, hermano, de lo que la Biblia no establece, cogiendo cosas, un temblor aquí, otro temblor por ahí. Hermano, hoy puede venir el Señor, mire, al alma. Mire, la Biblia dice claramente en ese capítulo 24 que habrá rumores de guerra, pestilencia, hambre, hijos contra padres, padres contra hijos. Búsquese. Amado, vaya y busque en las ciudades más grandes de esta nación para que usted vea cómo están los deambulantes. Gente, amado, metido en la droga, muriendo en las calles. No le importa el frío, el hambre. Y usted mira ahí, son jóvenes, viejos, blancos, negros. Usted los busca de todo. Están buscando un escape a una realidad, una expectación de juicio. La iglesia no está en una expectación de juicio. La iglesia está dándole gloria, esperando a su amado. No esperando como estos están ahí llenando al pueblo de miedo. Y la gente ni duerme. Pero usted y yo estamos seguros en Cristo Jesús. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Que Él nos trasladó de las tinieblas a su reino. Estamos en Él. Debemos dar gloria a Dios por lo que está sucediendo y por lo que va a suceder. El río Éufrates se secó. ¿Y quién lo secó? El ángel. ¿Para qué lo secó? Para la guerra final. Dice la Biblia. Eso no lo escribí yo. Yo soy un muchacho demandado de mi papá. Yo estoy repitiendo lo que está aquí. Dice el capítulo 9, que volví otra vez aquí. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. La Naciones Unidas dice que habemos 8,000 millones de seres vivientes en esta y se matará la tercera parte, que dije que serían 200,600 millones de seres humanos que morirán en esa guerra en ese día. Es la tercera parte. Esa es la tercera parte de esa cantidad. Amados, ¿estaremos preparados usted y yo para ese momento? Estamos ya creyéndole a la palabra del Señor. El guío gozado porque el reino de los cielos está allá. ¿Va usted a creerle a quién? A estos falsos usted le va a creer a la palabra del Señor. Usted tiene ahí su responsabilidad, capítulos y versículos que le he dado aquí. Apúntelo, se lo he dicho, apunte, grábelo. No se deje engañar más. Señor, he hablado tu palabra, Señor. He hablado conforme a esta bendita palabra, Señor. Te ruego que los ojos sean abiertos, Dios mío, que esta palabra, Señor, tu Santo Espíritu lo haga una realidad en nosotros, porque son espíritu y son vida. Quita la venda, Señor. Quita la venda, Dios mío, que podamos ver claramente, Señor, que tu venida está cerca, Dios. Que tu venida es una realidad, Señor. No es un rapto, es un arrebatamiento, Señor. Que tú vas a traer contigo a los que están durmiendo en ti, Señor. Que todas esas vidas que están ahí, todas esas almas que están debajo del altar, han de venir contigo, Señor. Nosotros, si es que estamos vivos, Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos para la gloria tuya. Señor, glorifica tu nombre, Jesús. Levanta hombres llenos de tu Santo Espíritu, de tu poder, Señor.
con prodigios y milagros, donde los enfermos sean curados, donde los ciegos reciban su vista. Estas señales, dice tu palabra, seguirán a los que creemos en ti. Glorifica tu nombre, Señor. Para la gloria tuya te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos y amigos, prepárese para la venida del Señor. Vaya a las Escrituras, escudriñe la Biblia. Pídale al Espíritu Santo que le enseñe. ¿Usted tiene duda? Pues este es su programa Hablando la Verdad. En la parte de abajo de su pantalla, en letras amarillas, hay un email. Escríbanos, díganos sus comentarios. Si este mensaje ha servido de bendición, de luz a su vida, mire, compártalo. Dé por gracia lo que por gracia ha recibido. Que eso es lo que yo hago. Yo no tengo sueldo por yo predicarle a ustedes. Yo no vengo aquí para buscar fama, ni para que usted me supla a mí. Yo vengo aquí a hablar la palabra del Señor, por la misericordia del Señor. Acuérdese que este es su programa, Hablando la Verdad. Es para bendición de su vida y mi vida. Tanto aprende usted como yo. Tanto le bendice el Señor a usted como a mí. El Señor me abre los ojos como le abre a usted sus ojos. Así es que será hasta la próxima edición. Dios le bendiga de una manera muy especial. Espero de que esta palabra haya servido de luz, de bendición a su vida, para la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.